Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Eliani Vargas, Odalis Colmenares y Alejandro Páez. Le vamos a hablar de la naturaleza de los grupos humanos. Comenzamos con las actitudes. Las actitudes son un constructor psicológico complejo que se compone de tres dimensiones. La cognitiva, que se refiere a conocimientos y creencias, la afectiva, que es la de sentimientos, y actitudinal, que son las actitudes que permiten al individuo integrarse al grupo. Las actitudes permiten integrarse en ciertos grupos y recibir aprobación social. Las actitudes pueden ayudar a cimentar las relaciones con las personas o los grupos que consideran importantes. Es decir, permite al sujeto estar adaptado en su entorno social, ser bien vistos, aceptados, etc. La cultura. La cultura es el conjunto de elementos y características propias de determinada comunidad humana. Incluye aspectos como las costumbres, las tradiciones, las normas y el modo de un grupo de pensar en sí mismo, de comunicarse y de construir una sociedad. Las tradiciones pueden tratarse de costumbres, usos, pausas y convivencias, consideraciones en torno a lo religioso, lo jurídico, lo social, lo cultural, etc. En todos estos casos, no obstante, se trata de un modelo mental heredable, o sea, de un paradigma que se preserva en el tiempo a través de su repetición. Las relaciones humanas son los vínculos que se generan entre las personas y pueden ser interacciones espontáneas o vínculos permanentes. Las diversas habilidades interpersonales, como la comunicación verbal y la no verbal, la empatía y la capacidad de escuchar a otros, determinan los comportamientos necesarios para garantizar esas relaciones humanas. Resulta inviable interactuar con otras personas y si el individuo no desarrolla de manera adecuada diferentes habilidades para relacionarse, tendrá dificultades para desenvolverse en su entorno. Gracias. Buenos días, mi nombre es Eliani Vargas. Yo les voy a hablar sobre el impacto psicológico de la globalización. Los problemas de salud mental han aumentado a escala global. Ahora vemos más casos de psicosis, demencias, angustias, depresión, suicidios e intentos de suicidio, así como trastornos asociados a la violencia y a la pobreza. Constituyen parte importante la demanda de los servicios de salud. En el contexto global que vivimos, han aparecido asimismo otros problemas que independientemente que puedan o no llegar a constituirse en un trastorno psiquiátrico propiamente dicho, requieren ser estudiados desde la perspectiva de la salud pública y de la salud mental. Trastornos asociados a la imagen corporal y a las dietas, al uso compulsivo de las computadoras y los teléfonos celulares. Y los principales trastornos propios de las migraciones se revisan en el contexto de la sociedad globalizada. Muy bien, ahora hablaremos de la interculturalidad y la endoculturación. La interculturalidad es el proceso de comunicación e interacción entre personas o grupos con identidades de culturas específicamente diferentes, donde no se permite que las ideas y acciones de una persona o grupo cultural esté por encima de otro, favoreciendo en todo momento el diálogo, la concertación y con ello la integración y conveniencia enriquecida entre culturas. Y cuando hablamos de endoculturación, comprendemos que es aquel proceso cultural en el cual se transmiten prácticas culturales, como ritos, creencias, comportamientos, significados, nociones y concepciones sobre la vida y las relaciones espirituales, culturales y sociales inmersas en una determinada comunidad. Por ejemplo, cuando un individuo nace, empieza a desarrollarse el proceso de endoculturación. Este mecanismo es tanto consciente como inconsciente e implica internalizar las normas de conducta y los valores del grupo que pertenece. La endoculturación es impulsada por los seres humanos de mayor edad, que invitan a las nuevas generaciones a adoptar las formas de pensar más tradicionales. Esa invitación en muchos casos funciona como una presión o incluso como una obligación. Gracias a la endoculturación, la cultura de una determinada sociedad mantiene numerosos rasgos estables más allá del paso del tiempo. Esto hace que haya un estilo de vida característico. Continuando con el tema, los estereotipos son imágenes mentales que los individuos construimos acerca de los otros.
representaciones esquemáticas y simplificadas de un grupo de personas al que se define a partir de ciertas características representativas. Estas características pueden ser ciertas o falsas, pero al consistir en una simplificación extrema de una realidad compleja, los estereotipos siempre son interpretaciones limitadas e incompletas. Los estereotipos son construcciones sociales que adquirimos y asimilamos. Suelen transmitirse socialmente por generaciones y nos llevan a hacer afirmaciones generales, ya sean positivas, negativas o incluso neutras, sobre el grupo estereotipado. Los estereotipos suelen generar prejuicios, ya que inducen a prejuzgar, es decir, a emitir un juicio sin tener suficiente información que lo sustente. Los prejuicios, como ideas concebidas, suelen basarse en rumores o en una supuesta experiencia previa de las personas que forman nuestro grupo. Solemos tener prejuicios favorables a los grupos con los que nos identificamos y prejuicios negativos hacia los que percibimos como diferentes. Un estereotipo de género es una visión generalizada o una idea preconcebida sobre los atributos o las características que poseen o deberían poseer las mujeres y los hombres. Un estereotipo de género es perjudicial cuando limita la capacidad de las mujeres y los hombres para desarrollar sus capacidades personales, seguir sus carreras profesionales o tomar decisiones sobre sus vidas. Los estereotipos de género se refieren a las prácticas de atribuir a un individuo, mujer o hombre, atributos, características o roles específicos por la sola razón de su pertenencia al grupo social de mujeres o hombres. Gracias.